Acentúa la dictadura en Ecuador. Ahora el señor español Fernando Casado es sacado del país simplemente por pensar diferente. Aquí la cosa cada vez pinta para peor y nos damos cuenta por el suceso de todo lo que venimos de venir, y no solamente con lo que son las acciones directas, sino por las cosas que hay que ir hilando, porque si ya de por sí todo parecía complejo, vemos que hasta incluso pensar de una forma distinta, pensar algo que no está de acuerdo con ellos, ya es motivo suficiente para que se invente un informe reservado para la seguridad nacional y que manden expulsando a un extranjero que tiene y que ha hecho de su patria el Ecuador como que si fuera la misma. Es el caso del señor Fernando Casado, asesor de RC, que simplemente el señor, por estar en contra del gobierno, pero de su medio de pensamiento, porque ni siquiera él es una figura pública que sale a dar declaraciones, ya lo mandan fuera del país, le revocan su visa de trabajo, y esto solamente se ve en las peores dictaduras. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síganos en las redes, y mejor, revisemos el tema. En vez de universidades, yo diría que estos centros son verdaderas fortalezas de adoctrinamiento. Y de esa manera, ¿qué va a tener en el futuro el Ecuador? Muchos ISAs, pequeños ISAs, convencidos de que el mundo es solamente el malo, el liberalismo, la libertad, y lo bueno, el comunismo, el dogma, el extremo. No, o sea, es inconcebible que en pleno siglo XXI suceda eso. Y la pregunta adicional que me hago es, ¿no hay organismos del Estado que puedan investigar nepotismo, corrupción, solidaridad ideológica y doctrinaria y complicidad en varias universidades que son reinos de la impunidad, no solamente del extremismo comunista, sino también de bandas criminales? Algo hay que hacer. ¿En qué aportaba este señor Fernando Casado a la juventud ecuatoriana? En decir que la democracia representativa no sirve para nada. ¿Cuál es la democracia que le sirve al señor Casado? Ninguna. ¿En qué sueña el señor Casado? ¿En el chavismo? ¿En el madurismo? ¿En la teocracia musulmana? ¿En los radicalismos? ¿En los fundamentalismos? Si no cree en la democracia, perdóneme la expresión, María, que puedo pasar de malcriado. ¿Qué carajo hacen en la democracia? Si el paraíso es Cuba, para el señor Casado, para la señora Rivadeneira, hagamos una cuota, comprémosle el pasaje y hasta una pensión vitalicia para que vaya a vivir en el paraíso del comunismo en Cuba o en Nicaragua. La democracia, la tolerancia en democracia debe tener un límite. Aquí está este famoso filósofo Karl Popper, que dijo que la paradoja de la democracia es que, admitiendo por pluralismo la diversidad y tolerando, llega al extremo de tolerar aún a los intolerables. Es decir, tolera tanto a los enemigos de la democracia que esos enemigos terminan destruyendo la democracia en la que se aprovecharon para crecer políticamente. ¿Qué pasó con esa revocatoria? Se va. Simplemente si es que quiere estar aquí para desestabilizar, para planificar desmadres, para incitar el desorden, no necesitamos gente así en este país. Encima que se le permitía tener una vida pues tranquila en el Ecuador, y tenía un sueldo hasta altísimo en una universidad en Manabí. En el pasado, Casado tenía un sueldo alto en la Universidad de Manabí. Ahora ya no, simplemente ya no, se va. Se investigó definitivamente que estaba en cuestiones reaccionarias. Pero por supuesto, por supuesto. ¿Esto tiene alguna relación con la decisión de la Embajada de Cuba? ¿Están en la misma línea o son temas separados? No, sí hay conexión, trabajan todos juntos. Agradecer al presidente Daniel Noboa, que está tomando cartas al asunto en expulsar de nuestro país a personas que lamentablemente están haciendo daño. Los pensamientos repetidos 1000 veces se convierten en verdad y al final terminan siendo una bomba de tiempo. El señor Fernando Casado no era solamente cercano a la señora González, era demasiado cercano al expresidente Rafael Correa, al expresidente Maduro, a la presidenta de México, Sheinbaum, y obviamente a la actual presidenta del Partido Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira. Él tiene lazos conexos con la izquierda radical en España. Y por ese motivo es que cuando él pisa Venezuela, fue uno de los primeros en agradecer que Venezuela sea aparentemente el foco de la libertad latinoamericana,
con algunas ideas radicales de izquierda. Así que no es una persona cualquiera. Sus conocimientos y su, digamos, doctrina de izquierda es demasiado fuerte y los lazos que él los mantiene de la misma manera. Porque a mí la Cancillería simplemente me informó que por una investigación de orden secreto estaría revocando mi visa de trabajo, ¿no? Entonces realmente muy sorprendido porque no entiendo el motivo por el cual se me rescinde después de más de una década de residencia en el Ecuador, pues esta condición que yo tenía, y después de haber estado trabajando en diversas universidades del país, haber ganado varios concursos de oposición, haber estado contribuyendo en la medida de lo posible con la educación pública, con la educación de calidad, con los procesos de investigación, y por lo tanto pues muy sorprendido. Efectivamente me involucra a mí, Fernando Casado, en actividades de desestabilización política, incluso habla de acciones violentas, y después también cuando un periodista le vuelve a preguntar para que complemente su respuesta, pues también me relaciona con actividades de desestabilización en las que estaría involucrada la Embajada de Cuba. Entonces, de nuevo, o sea, la única información que yo tengo en estos momentos sobre la acusación que pesa sobre mí para haberme retirado mi visa laboral son estas declaraciones, porque el expediente que se me comunica a través de un email por la Cancillería no dice absolutamente nada. Lo único que dice es que es un informe de carácter secreto, ¿no? Ni siquiera conozco a las personas que trabajaban en la Embajada de Cuba, ¿no? Ahora, si me preguntas quién es el embajador, es que ni me acuerdo de cuál es. O sea, no sé ni el nombre del embajador de la Embajada de Cuba. Yeah. Ecuador, o el ex embajador en la Embajada de Cuba. Con lo cual, cuando se dice que sí hay una conexión entre las acciones que se hayan llevado a cabo en contra del embajador y del personal diplomático cubano en Ecuador y mi persona, pues no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo no sé si lo habrá dicho porque realmente existe ese expediente o simplemente porque era una salida ante la pregunta del periodista, pero en cualquier caso, si es así, pues me encantaría que me lo explicaran, ¿no? O sea, yo sería el principal interesado en entender cuál es esa conexión, en saberla, en, por supuesto, también aclarar cualquier tipo de pregunta, duda, inquietud que pudieran tener desde la Cancillería o desde el gobierno ecuatoriano, porque desde luego el más sorprendido ante las declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa, pues soy yo mismo. Tenemos el retiro de residencia a un extranjero colaborador que además ha vivido aquí por décadas. No sé cuántos años tiene Fernando Casado viviendo aquí en este país. Y ahora resulta que por ser coidiario, por haber actuado como asesor de la campaña presidencial, ahora sin justificativo se le retira la residencia. No es primera vez que lo hace, ya lo hizo ocasiones anteriores. Y lo que más agrava son los mensajes que se dan. La expulsión de un cuerpo diplomático. Lo que pasó con el cuerpo diplomático de Cuba, más allá de afinidades o no afinidades ideológicas, la última vez que pasó la expulsión del cuerpo diplomático de Cuba en este país fue en 1963, previo a la dictadura militar. Si ustedes me dicen que ese mensaje no es absolutamente claro para configurar la dictadura en este país, entonces estamos perdiendo el sentido común, aunque dicen que es el menos común de los sentidos, pero estamos perdiendo la racionalidad y la conexión con lo que realmente está pasando en este país. Desde que nos robaron Alianza País, no nos han permitido hacer organización propia como fuerza política. La lista 5 es una lista que ya existía. No nos han permitido armar nuestra organización política. ¿Eso es democracia acaso? Hoy vuelven a hacerlo. Y además en un proceso ilegal, en un proceso de aberración jurídica de la más barata, porque además para hacer trampa ni siquiera se preparan. Y lo que un junior desde Carondelet está haciendo es jugando a la trampa mayor de un proceso electoral que debería garantizar que todas y todos los ecuatorianos tengamos opción de decisión y opción de elección. Esto es lo que tenemos que enfrentarnos. ¿Qué va a pasar después? Que también manden botones los ecuatorianos que son incómodos,
A los que no puedan apresar los manden fuera. ¿A dónde? Si tenemos que ver que un gobierno no tuviera ni siquiera un pensamiento, porque ni siquiera digamos que el señor es comunicador que agita las masas o que está sacando a las calles a promover. No, nada que ver. El señor es catedrático. El señor está en otro tipo de ámbito, pero claro, como sus florindos le dicen, no, mándalo sacando, lo más probable por ahí un trasnochado, pasó el dato y ya está, afuera. Así lo hicieron con Alondra. Pero por lo menos ahí tenía la excusa de que ella había hecho algo con el himno. Acá ni siquiera es eso. Aquí se les ocurrió echado, como hicieron con los señores de la delegación cubana. Esto está cambiando mucho más la cosa. Porque claro, la gente no es tonta y se da cuenta de que aquí estamos en un proceso de dictadura muy letal. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a las redes y nos vemos hasta la próxima.